Bueno, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Aquí estamos, hoy viernes, en la persiana musical, anécdota, historias de la música que nosotros escuchamos en la costa Caribe, anécdotas, datos importantes, como siempre. Hoy jueves, hoy viernes, ayer jueves no lo pudimos hacer. Estamos en un proceso de salud, estamos en citas médicas y todo este cuento. Pero aquí estamos, que es lo importante para cumplirle a nuestros seguidores. Como siempre, nos acompaña el profesor Wilfrido Cantillo Palomino. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a toda la audiencia, los que nos escuchan y nos ven. También hay que decir algo, Pedro. Ayer tuvimos un compromiso algo sentimental. Cumplimos con el sepelio a las horas de la tarde, por eso no pudimos estar con ustedes. El sepelio de nuestro colega Abelito Cassiani, que en paz descanse, gran señor, gran amigo, gran profesional del periodismo. Sí, señor Abelito Cassiani. La gente lo acompañó, la tristeza, el dolor de la familia. Una persona joven, y siempre la gente decía que nunca lo vio de mal humor, siempre con su sonrisa, una persona jovial, una persona humilde y respetuosa, que es lo más importante. Pase en su tumba para nuestro gran amigo. Ayer se hizo ese sepelio, inclusive con todas sus trayectorias y la cultura ancestral. Me gustó eso, lo de la cultura palenquera, cómo vieron eso, personajes vestidos con unos atuendos, la música, el baile de los gente de Palenque, que eso es muy especial. Los sepelios para ellos, eso es una cosa aparte, una cultura totalmente diferente a la de los demás. Totalmente. Ustedes saben que ellos son de Lumbalú. Lumbalú es cuando ellos tienen esa cultura en esa etnia. Cuando ellos se van, parten de este mundo terrenal, llevan el féretro con música, con tambores y con arengas. Y eso realmente para nosotros es diferente a eso de la cultura palenque. Eso viene de la parte africana. Allí iban con tambores, los palenqueros, y haciendo los cánticos, acompañándose. No fue el adiós de Abelito. Pedro, lo más destacable de eso, Pedro, es la forma como ellos bailan. El baile de ellos es una cosa totalmente diferente a la de los demás. Ese baile, eso llama poderosamente a cualquier persona desprevenida que pase al ver un sepelio, se queda, porque eso es encantador, se podría decir así. Sí. Y lo otro también es que en esos entierros, aún estando el féretro ahí en la casa, porque regularmente ellos no lo llevan a una iglesia, no llevan un cura, ellos se quedan ahí con el féretro en la sala de su casa y comienzan a repartir almuerzo, comida, como si usted fuera a comerse una comida corriente, carne, ensalada, arroz, a todos los asistentes. Y usted no puede decir no quiero, porque ellos lo miran como un desprecio ante esa situación. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que ellos festejan la muerte, la festejan, es como un festejo que ellos hacen, porque saben que se va a mejor vida. Se van de este globo, del globo terráqueo, pero pasan a una mejor vida. Pero yo diría otra cosa, Pedro. Eso sí no lo puedo. Yo nunca he presenciado el nacimiento de uno de esta etnia, de un palenquero. Pero si será cierto que cuando ellos nacen, ellos lloran. Será, no sé, porque no. Bueno, que usted pregunta si lloran las amistades, los padres. Sí, los familiares. Hay que golpearlo para que se abran sus pulmones. Estoy hablando de las personas que están alrededor. Ellos lloran, pero con un sentimiento cantado. Ya. Lloran con un sentimiento cantado. Bueno. Un momentico ahí, ya voy aquí a poner la luz. Eso está bien. Estábamos un poco oscuros. Nosotros que somos negritos. Estamos hablando de negro, estamos bastante oscuros. Bueno, Pedro, entonces continuemos por lo de nosotros. Bueno. ¿Estás en la tumba de nuestro amigo Abelito? Sí. Dios lo tenga en su santo reino.
usted no tiene datos importantes. Bueno, la semana pasada, usted me dijo, hombre, no hablamos de los tantos años del tema las hojas blancas. Usted tiene razón, se nos quedó en el tintero, por cuestiones de tiempo, de espacio, pero se cumplieron 53 años, la semana pasada se cumplió 53 años, el año 73, el tema Hojas Blancas de Roberto Angleró, grabado por el Gran Combo de Puerto Rico. O sea, las hojas blancas del Gran Combo de Puerto Rico. Hay mucha gente, así como yo ayer estuve hablando con Wilfredo Cantillo Palomino, que se tenía guardado ese dato. No sabía que ese tema era de Roberto Angleró. Mire, Roberto Angleró grabó, hizo una cantidad de temas importantes para la orquesta, inclusive para el Gran Combo. Así como hizo la Hojas Blancas, hizo La Soledad, también hizo otros temas importantes. Aquí estamos como estamos, cuando el Gran Combo se fue Andy Montañez, y otros temas más del Gran Combo. Oiga, no se olvide Serrana. Serrana, ese tema de Roberto Angleró. Y otro ahora, para que ustedes se preguntan quién es Roberto Angleró, hombre, Roberto Angleró es aquel músico puertorriqueño que hizo Niña Bonita, La Trulla Moderna, ese tema, La Niña Bonita, que el señor Jairo Pava Salcedo, compañero donde acompañó Wilfredo Cantillo Palomino, lo tomó como un jingle. El Jairo sepa, el Jairo sepa, el Jairo llegó, el Jairo llegó. Para subir al cielo se necesita. Y también hizo el tema Si Dios fuera negro. Bueno, ese es Roberto Angleró, el que escribió. Pero él también Las Hojas Blancas. Escribió una página muy buena para el gran. Eso lo hizo. El tema ese, La Boda de ella. De Bobby Valentín. Boda de ella, Bobby Valentín, el de Baja. Carlos Tremera vocalizando. La boda de ella también es. Pero él antes todavía, que Roberto Angleró se remonta a los años todavía, a los años más atrás. Él grabó aquel tema, pues compuso aquel tema que grabó Daniel Santos, La Pared. La Pared. Ese tema lo canta el cubano Roberto Ledesma. Vea, temas buenos. Sí. Mira, arrancamos hablando de Las Hojas Blancas y mira hasta dónde llegamos hablando de Roberto Angleró. Son 53 años de estar oyendo Las Hojas Blancas del Gran Combo. Pero fíjese que también él con su propia agrupación tuvo un momento allá en el año 1980, lo trajeron cuando estuvo pegadísimo, y en la primera parte donde tocó fue aquí en La Puya Loca. Sí, tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en Barranquilla, Colombia. Y estaba postulado al Congo de Oro de ese año. Sí. Porque tiene unos temas pegadísimos, Niña Bonita. Usted estuvo ahí, ¿no? Usted estuvo en La Puya Loca. La Trulla Moderna, eso sonaba hasta con el radio apagado, como se dice popularmente. Y eso lo tenían casi encasillado para el Congo de Oro. Era el tema del momento. El tema del momento. Pero resulta de que Roberto Angleró era buen compositor, pero no tanto como cantante. O sea, él no la ponía tan arriba, y para esos días tuvo varias presentaciones, y en una de esas se quedó sin voz. Cuando él le tocó ir a presentarse al Festival de Orquesta, no pudo porque estaba totalmente afónico. Y entonces lo reemplazó nuestro gran amigo, creo que está por Medellín ahora, Alvarito Pava. Alvarito Pava, que estaba con. Pero no es lo mismo. Con Echeverría. Muy buen cantante Alvarito Pava, pero no es lo mismo que canta Alvarito Pava que hubiese cantado Roberto Angleró. Eso le costó el Combo de Oro. Bueno, daticos que no se sabían, que no sabían. Nosotros le agradecemos a Wilfredo Cantillo Palomino, que siempre nos trae datos importantes, otros datos importantes. Ahora que usted habló de que se quedó sin voz, lo que le pasó a Ismael Rivera. Ismael Rivera también se queda sin voz, tuvo problemas con una operación de las amígdalas y él se queda sin voz. Ya cantaba, era un poco ronco, pero changoso. Ya, sí, ya changoso. A veces hasta en las canciones dicen que hay que cantar fañoso. Fañoso es como con la nariz. Con la nariz, que canta fañoso para bailar. Pero el Ismael Rivera perdió la voz, pero tenemos una historia más importante que yo no sabía tampoco de Ismael Rivera, pero sí lo sabe Wilfredo Cantillo Palomino. Bueno, Pedro, piensa lo que son las cosas del amor, las cosas de la música, las cuestiones del arte. Resulta que el Maelo, el sonero mayor, era muy amigo personal de Daniel Santos.
y Daniel Santos vivió con una señora con quien tuvo un hijo. Pero Daniel, tú sabes, él siempre fue un tipo que anduvo por la rama, a veces no le cumplía a la señora, y la señora fue a donde Ismael Rivera para que hablara con Daniel, para que le pasara el sustento del hijo. Y fue a buscarlo en varias oportunidades y nunca se encontró con Daniel. Y resulta que de ese encuentro, de esos encuentros, terminó ya enredada con Ismael Rivera, la señora Gladys Serrano. Gladys Serrano. Ella también actuaba, bailaba y ella terminó y convivió muchísimo tiempo con el sonero mayor. Fíjense que Daniel Santos, conocido como el Anacobero, tuvo una vida amorosa muy prolífica. Se casó 12 veces y tuvo 12 hijos, los que contaron, 12 hijos, porque él estaba más o menos en el estilo de Aníbal Sensación Velázquez, que dicen que tuvo más de 24 hijos, aunque se menciona que pudo tener hasta más. Daniel Santos. Los conocidos son Dani Luz, Daniel Albizu, Daniel Albizu Santos Pedrín, ambos con Luz Dari y Pedrín y David. Pero miren que ahí no estuvo la señora Gladys. No, nada. Tuvo un hijo con ella en el año 59. Se separó de ella y ella en ese mismo año se compromete de una vez con el sonero mayor. Bueno, igual tuvo un hijo con ella, también le pasó al Joe. Al Joe también. El Joe Arroyo le pasó. Al Joe Arroyo le pasó. El Joe Arroyo le crió un hijo a Diomedes Díaz, que era el tatuado ese que salió en el momento de que el Joe falleció. Blanquito. Tuvo un hijo con Diomedes Díaz y el Joe se lo crió con una señora Ramón. La última señora que tenía, no era Mari, la última señora que vivió, Jacqueline Ramón. Otra cosa, Pedro, volviendo al tema de Daniel, una de las últimas mujeres, una de las últimas esposas que tuvo Daniel, una caleña. Ya Daniel era un hombre metido en años y esa muchacha en esa época creo que tenía 17 años. Una caleña. Y yo creo que estuvo con ella hasta sus últimos días, hasta sus últimos momentos. Pero también entró en ese repertorio. Pero no tuvo hijos con ella, con la caleña, ¿no? Yo creo que con su avanzada edad, no creo que ya no cuajaba. El órgano reproductor ya tenía apagado. Yo creo que ya no cuajaba en esa época, pero vivió con ella. Nosotros bastante. Que tenemos 50, 40, no tenemos hasta menos. Bueno, cosas buenas en esto de la persiana musical con Wilfrido Cantillo Palomino. Son cositas que de verdad a veces uno no tenía en cuenta y va uno aprendiendo datos. Si usted tiene datos importantes, cuando nos escriba, hombre, hablen de tal persona, hablen de esto. ¿Qué más tiene usted por ahí? Bueno, pero hay una pregunta que yo le quiero hacer a usted, porque a mí me gusta hacerle preguntas, porque usted es el profesor, yo soy el alumno. Si la sé, se la respondo. No, yo sé que yo sé que la va a responder porque es bastante común. Ajá, pero usted sí cree, viéndonos al plano acá de nosotros, al plano local, ¿usted sí cree que el maestro Alejo Durán nunca tomó? Bueno, yo alcancé a leer que él sí tomó, pero no sé desde qué edad dejó de tomar ni por qué dejó de tomar, porque yo inclusive trabajando con Arteta en los eventos que él hacía para la época de Amor y Amistad, estuve con el maestro Alejo Durán en Montería, en el estadio de béisbol de Montería, y ahí estaba él. Inclusive no se hizo el evento porque eso fue un aguacero tremendo que duró más de un día lloviendo en Montería. Bueno, pasó. ¿Cuál es la historia? Entonces, la historia o el dato es que el maestro sí tomó. Cuando joven, él tomaba. Bueno, aquellas personas que decían no, que él no tomaba, que él sí tomó. Sí, fue bohemio. Pero resulta de que el maestro Alejo Durán tenía una bebida pesada, así como era el de corpulento, así era de pesado. O sea, la manopla así. Y los dedos. Y en cierta ocasión, como trucutru. En cierta ocasión, él se fue con unos vecinos y se puso a tomar. Y ahí en esa tomata se presentó un entrevero, digamos, una pelotera. Entonces la mamá de Alejo era una señora tranquila, Güeyro se lo trajo, lo calmó y ahí se formó el forcejeo. Resulta que al día siguiente, cuando se levanta Alejo, ve a la mamá con el ojo morado
e hinchado. El ojo colombiano. El ojo colombiano. Entonces él se asombra y le pregunta, mamá, ¿qué te pasó? ¿Quién te golpeó? Y él con esa humildad le dijo, hijo, ahí ayer en la noche cuando estabas tomando, sin culpa me golpeaste, tú me golpeaste, y fíjate. Y a raíz de ese momento, el maestro Alejo, en ese tiempo un hombre joven, ¿no? Llegó y por esa situación, Juró que no tomaba más. Juró que no tomaba más, porque sin querer queriendo golpeó a su señora madre, y él era un hombre muy de una línea, y no tomó más. Por eso es que últimamente en sus presentaciones, Alejo con una botella de agua, una soda, pero no tomaba, porque y la gente pensó que él nunca había tomado, él sí tomó, pero en sus años mozos, así como era de él, así fue de pesado. Alejo Apa Durán, el Apa, ese Apa fue famoso para la boda, Apa, sabroso. Claro. Ahí está un cuento con eso. Hay mucha gente que sabe el cuento del Apa, sabroso. No, sí, así es. Oiga, se me vino a la mente ahora que estuve mirando así hacia la ventana, me acordé de los buses de Lucero San Felipe. Había un bus de Lucero, usted debe conocer, usted debió conocer. El Ave Canta. El Ave Canta. Tiene la historia del Ave Canta. Bueno, yo vivo aquí en la 68, por aquí pasaban la ruta de buses. Él se llamaba José Garcés. Mira, se sabe el nombre. José Garcés. Se me vino a la mente el Ave Canta. Porque era un personaje. Él cogía y tenía una gracia. Él iba manejando. Sí. Cuando se iba a bajar una señora de edad, él mismo decía, dale. Y la viejita, él mismo era el que hacía. Entonces, dale. Pero fíjense la particularidad del Ave Canta. ¿Cómo murió? ¿Cómo murió él? El día que Happy Lora quedó campeón, se emocionó. La primera vez que Happy Lora quedó campeón, se emocionó tanto José Garcés, el Ave Canta, y ese día murió. El Ave Canta, un señor gordo de bigote. Sí, yo me mamador de gallo. Mamador de gallo, sí, señor. Y él frenaba, le metía como 40 chancletazos para que frenara el bus. Él decía que a veces era gracioso. Sí. A veces comenzaba a bombear bus y nos quedamos sin freno. Si no cogí una. Le voy a poner esta piedra y la gente nerviosa porque su madera de gallo es un tipo graciosísimo. El Ave Canta, la gente de San Felipe, la gente de Olaya, debe acordarse, la gente de los años 60 debe acordarse. David Padilla, saludo especial para él. Pero aquí nos está escribiendo Jonathan José Verdén, Boris Javier Oquendo desde Bogotá. Jonathan, siempre con nosotros, saludos. Del cañón. Castillo. Sí, claro. Habla de la canción El Patacón Pisado de Juan Carlos Coronel, después de que grabó Johnny Ventura, que hubo polémica. Y bueno, vamos a hablar de ese tema, El Patacón Pisado, vamos a investigar bien y prometemos a nuestro amigo Jonathan que la próxima semana, Dios mediante, con la misericordia de Dios, estaremos hablando del tema del Patacón Pisado. ¿Por qué el Patacón Pisado y por qué? ¿Quién se lo da a Johnny Ventura? Ese Patacón Pisado tiene una historia muy buena, pero queremos traérsela aquí a nuestros televidentes o a nuestros que nos siguen, seguidores, completita. Sí. Ese tema, ese ritmo tiene algo así como haitiano. Yo digo... Porque la mayoría de temas de Joe Arroyo fueron cogidos de Haití, de unos discos de Haití, pero el Joe hace su sonoridad. Vamos a hacer un pequeño abreboca aquí. Yo te voy a asegurar que Patacón Pisado y las tapas de Lisandro Mesa fueron los discos que reciclaron más rápido. Los que reciclaron. Sí, porque yo recuerdo que las tapas la hizo Johnny Ventura. La grabó y yo creo que Lisandro la grabó y a los 2 meses ya Johnny ya la había montado. La había fusilado. Con el Patacón Pisado también pasó. Cuando tengamos el dato exacto, vamos para no estar divagando. Claro, para complacer a nuestro gran amigo de Cartagena, Jonathan José Verdén Marín. Gracias por estar con nosotros, Jonathan. Jonathan, entre otras cosas, nosotros te podemos enviar el próximo, entre jueves o viernes, podemos enviarte el link y tú entras allí y hablamos los tres. Claro que sí, vamos a hacer eso. Vaya buscando toda la investigación para que también nos ayude. Nosotros vamos a estar invitando personas. Yo le mando el link y usted con su celular o su portátil, usted puede hablar con nosotros. Jonathan José Verdén Marín, historias que tenga de Cartagena que tengan que ver con la música y que tenga de pronto afinidad con algo de Barranquilla, porque la mayoría de gente de Barranquilla se va acordando de esa historia. Mira, hoy hablamos del Ave Canta,
¿Qué historia tiene usted por ahí en la mente que nosotros no hemos tocado, Wilfrido? No, Pedro, vamos entonces ahora aquí a la actualidad. El domingo que viene ya es el domingo de Ramos. Oh, sí, domingo de Ramos. Yo me acuerdo que vendían esos ramos, pero eso, a medida que iba pasando el tiempo, el gobierno o los ambientalistas prohibieron de que cortaran esos ramos. ¿Ese qué árbol es? ¿O qué, eso es una palma, sí, eso es una pero palma. ahora llevan un poquito de olivo. Porque un tronquito de olivo. El Señor, con Jesucristo, es todo triunfante, agitó pues un olivo. Y aquí también lo manejaban con las palmas, pero resulta, Pedro, que una vez, es que las personas de antes tenían unas tradiciones. Una vez estaba cayendo un aguacero, pero un tremendo aguacero, Pedro, y unos centellazos. Y estábamos en la casa de uno, como buena católica, rezando, y entonces alguien le dijo, si quemas una ramita de esa que ya está bendecida, porque eso puede una ramita una ramita de la palma, eso ya se calma la tempestad porque ese es el Señor. Y la vieja me ha aprendido la ramita. Pero yo digo, hermano, que es más, bueno, está gracioso. Y dijo mi hermano, no paga esta vaina que eso huele a marihuana. Se molestó. Esos son datos así, anécdotas esas. Y otra anécdota, Pedro, que a mí una de las cosas que a nosotros nos prohibían era jugar bola de trapo. En Semana Santa. Semana Santa, porque eso estaba pateando la cabeza al Señor, nuestro Señor. Lo mismo era que bañarse después del mediodía. Pero a mí me prohibieron que yo no podía escupir en el suelo, porque si yo escupía en el suelo, te estaba escupiendo la cara al Señor Jesucristo. Entonces yo escupía en la pared. Entonces mi abuelita, que era otra, oye, pues, porque esas eran las tradiciones, las cuestiones. La creencia. Y no comer carne tampoco. No comer carne roja. Semana Santa. También carne oreada también, y carne meada. Usted no podía comer carne porque eso era pecado. Carne con pelo, nada. Usted no podía hacer nada de sexo en Semana Santa porque tenía usted en la mente que se iba a quedar pegado, hombre. Y lo primero que le prohibían en esa época, Pedro, lo primero que le prohibían a uno era ir a la playa. Total. Y ahora la gente se va de Semana Santa para la playa. Todo el mundo quiere que venga la Semana Santa para ir los 2 días, porque la Semana Santa eran unos días. No, y la música, era música de concierto, de filarmónica. Sí, de filarmónica, sí, esa música. Y el incienso. El incienso, el poco hierba, los tronquitos. Había una tradición que aparecía el Viernes Santo. Yo nunca pude ver eso, pero bueno, decían los creyentes que la higa, eso serían los palos de los árboles. Una cosita que era sagrada, y el que sacaba una higa de esas, bueno, ya quedaba bendecido para toda la vida. Yo nunca, mírala, yo nunca la alcancé a ver. Se ha venido perdiendo la tradición, porque la gente se iba pasando más a los penitentes. ¿Te acuerdas? Yo fui. Le cogían bolitas de cera con pedacitos de cuchillas y se flagelaban. Y llegaban hasta cierto punto, y ahí le echaban alcohol, ron, o alcohol. No era con blanco se lo rociaban con alcohol medicinal. Sí. Y la gente iba. De ahí ya comenzó la gente a buscar, a mirar esto como un festejo, como una fiesta. Antes de ir como si fueran feligreses, ya la gente iba, vámonos para Santo Tomás. Y allá la gente comenzaba a tomar, y ya comenzaba a llevar los picos, ya van cantando la música, y se fue perdiendo esa tradición. Saludo especial para David Padilla Carlitos, nuestro amigo abogado, Carlitos. El doctor Carlos Silva. Carlos Silva también vive aquí en el barrio San Felipe. Gracias, David Padilla, a toda esa gente, a Bornaceli, a Irra, que ahí dominó con Irra en la 27 con 68 esquina al lado del Churraquito. La gente pasa por ahí, los que pasan por ahí y ven todos los días que ahí hay gente. Ese es el club de los pensionados del barrio San Felipe, del barrio Laya, del barrio Nueva Granada. Allí se sitúan en mesa con esa sombrita y esa brisa que pega muy sabroso. Se ponen a jugar dominó y a jugar cartas. Entonces,
la gente se pregunta por qué eso está lleno todos los días. Porque ahí están los pensionados. Usted sabe que el que tiene más de 62 años ya recibe su platica y allá se va a gastar ahí las moneditas, los billeticos y se toma su cervecita, algunos se toman su agua o las galletas esas cucas o la polvorosa. ¿Se acuerdan ustedes de las polvorosas? Aquí cerca quedaba la panadería Rosita, las polvorosas. Oiga, le daban a uno las galapitas, 21 galapitas por un peso. Por un peso. Ahora que antes de venir acá a hacer el programa, estaba escuchando una emisora acá local que tocaba música de la vieja guardia y estaba escuchando el negrito del Batey. Beltrán. Alberto Beltrán. A mí me llaman el negrito del Batey. A él le llaman, pero no era él, Pedro. No. El músico más querido en Puerto Rico no fue el negrito del Batey, fue Joséito Mateo. Y ese disco se lo hicieron fue a Joséito Mateo, pero lo grabó. Pero Beltrán es cubano. Beltrán es cubano. Pero él se lo hizo a Joséito Mateo. O sea, el que hizo la letra, pues. Se lo hizo fue a Joséito Mateo. Entre otras porque cosas. Trabajaba como un güey. No, hombre, era flojo. El trabajo para mí es un enemigo. Pero ese disco se lo hicieron a José. Entre otras cosas, el músico más querido de Puerto Rico. Adoraban a Joséito Mateo. Joséito Mateo estuvo con el Gran Combo. Veníame los mangos, vuelve el cantante del Gran Combo. Pero a él no le gustó lo que le propuso Itier y por eso no van a grabar un solo LP. ¿Y qué fue lo que le propuso? Porque Itier le dijo, bueno, vamos a trabajar como cooperativa y aquí todos vamos a ganar igual. Y Joséito Mateo dijo, no, aquí es soltando la tula enseguida. Yo te cobro tanto, sí, yo te grabo y me vas pagando enseguida, porque estoy que cooperar, yo no voy para eso. Y así trabajan el Gran Combo, todos ganan igual. El bonguero, el cantante, todos los que llegan ganan igual. Cobró $1 millón y son 10, salen a 100 para cada uno. Hasta el punto de que fíjate usted que uno de los últimos ahí que bailaba y vacilaba y tocaba el bongo, Roberto Roena. Todos por igual, hermano, porque ese fue el orden que le puso el maestro. Creo que en eso se quedó Wilfrido, de que hubo una parte judicial, una demanda de Charlie Aponte al Gran Combo. Yo creo que Charlie demandó a Rafael Itier, pero ahora resulta que Rafael Itier murió, entonces no sé cómo va a quedar esa demanda. Yo creo que eso, yo no sé. Que la demanda se lo hubiera hecho a la razón social, pero si se la hizo a Rafael Itier, bueno, ya una idea que todavía ha pasado, como dice. Ahora, pero fíjate usted un caso similar, fue el que pasó con el Joan Arroyo, con el Guachi Belende. ¿Te acuerdas del Guachi que grabó el tema ese de La Plata? La Plata, o falta la Plata. El cartagenero. Bueno, ellos eran familia, tienen algo de afinidad, y él también demandó al Joe, pero ya cuando el Joe falleció, él tomó conciencia y ya dejemos eso hasta ahí porque ya no Guachi está vivo, Guachi pasa ya de los 70 años, no, de los 80, todavía aquí tengo 80 está en el swing ahí. No, le daba así, grabó, se me dijo, no fue el único que grabó, pero muy bueno, me falta la plata. Sí, eso tiene su historia de falta la plata. Supuestamente el que iba a ser la segunda voz de Falta la Plata era Juan Piña. Juan Piña era el que iba a ser la segunda voz. No llegó a tiempo. No llegó a tiempo, o le dio como que la voz, no, que la voz mía con la tuya. ¿No? Juan Piña era el que iba a ser, pero Joe y Guachi se pusieron de acuerdo. Guachi dijo, vamos a hacerla. Y la hicieron. Y salió muy bien. Salió muy creo que no era Juan Piña, creo que era Diomedes Díaz. Entre Juan Piña y Diomedes Díaz. A propósito, el Joe cantó vallenato. Sí, hizo coro con los hermanos Zuleta y con el binomio de oro. Allí está demostrado, hace poco salió en las redes sociales, un muchacho que le quita las voces y se escucha la voz del Joe haciendo el coro en temas en Tierra de Cantores. Tierra de Cantores, ahí hasta hace el coro Joe Arroyo. Hace coro Joe Arroyo. Y el tema del binomio de oro, que creo que es ¿qué fuiste tú para mí? Ese tema también. Sí. Y el Joe Arroyo allá arriba, los coros, porque los coros de los vallenatos son allá arriba, finos. Pero fíjese, Pedro, ahora que toca el Joe Arroyo y toca Diomedes. Yo soy musicólogo y me gusta todo lo que tiene que ver, pero yo admiro a ese par de personajes, tanto al Joe como a Diomedes. Y fíjese una cosa tan elemental. El Joe Arroyo grabó el tema ese con
Copa Todo el Mundo con Diomedes. Ujú. Y ese ahí no hay escenografía, ahí no hay lujos, pero para mí ese es uno de los mejores videos. Esa es una mamadera de gallo, yo le toca la cabeza, una vaina tan bonita que grabaron esos dos, ese, Y el tema de José Gutiérrez. y el tema de, yo creo que ha habido Mendoza, el compositor, no, sí, pero bueno, pero El tema lo popularizó José Gutiérrez. Gutiérrez. Para todo el mundo. Salió para un diciembre. Es el tema. Sí, diciembre. Navidad y Carnaval. Navidad y Carnaval, sí, ahí tocaba. ¿Sabe que antes las orquestas y las agrupaciones musicales grababan desde diciembre para que sonaran en Carnaval? Y eso lo cogieron en vivo. Ellos estaban grabando y les hicieron el video, pero fue fenomenal. El Diomedes y yo y Diomedes. Bueno, y una mamadera de gallo, una vaciladera chévere. Que bueno, 4-3 minutos, viernes. Ayer la selección Colombia se presentó ante Croacia. Bueno, y hay gente que quiere mocharle la cabeza a algunos jugadores, pero yo quiero decir algo, pues nosotros hablamos de todo en esto. Quiero decir algo. La selección Colombia jugó con el subcampeón de la Copa Mundo, con Croacia. Recuerdan que ellos quedaron subcampeones. Jugaron en un mundial, quedaron subcampeones y le dieron el Balón de Oro a el señor Modric. La selección ayer apenas estaba en el proceso de encajar, pero yo le voy a decir algo. Yo, como Luis Díaz, que es el jugador importante de la selección, juego a media máquina, no la suelto todo, porque en un choque me puedo lesionar y yo quiero estar en el mundial. O sea, esos partidos, como lo decían ayer en la televisión en F90, esos partidos para Luis Díaz, ya que le vas a ver a Luis Díaz si ya tú sabes cómo juega Luis Díaz. ¿Qué quiere ver que acompañar a Luis Suárez? Ya ellos jugaron juntos. Entonces, ellos se preparan mentalmente. Yo no voy a meter el pie aquí duro porque me voy a lesionar. Son profesionales, Pedro, y está la tricolor. Pero fíjense. Pero fue un partido que tiene razón. Tiene razón, y estos cabrones ahí debajo del marco botó el gol del porque esos señores estos croatas también son unos sí, ahí también, o sea, la contextura física diferente, pero era un tipo alto, un poco más alto que usted. Lo que pasa es que estos señores técnicos, yo de fútbol no quiero meterme porque conozco poco, pero lo que sí te digo, que en el estadio, y eso lo mostraron, yo lo vi, mostraron ayer, que la gente en el estadio, la mayoría eran colombianos, 90% eran colombianos. Claro. Y la gente, coro, Lucho, porque la estrella del equipo es Lucho. A nivel mundial, Lucho es considerado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con estos señores técnicos? Hombre, que lo saturan a uno. Hombre, ya James, yo no tengo nada en contra de James. Oye, y no lo sacó ya cuando ya le rompó. Faltando como 30 minutos. James está muy mal. Pero por su culpa. Sí. Por su culpa. No se queda quieto en ningún equipo. Lucho Díaz es la estrella y yo creo que ese balón que le sacó el arquero, Lucho, no es porque sea de acá de nosotros, sino que es el mejor. A nivel mundial es uno de los mejores. Y esto es lo que nos satura los mismos técnicos hacen que la gente le coja vaina a los jugadores porque, hombre, se lo quieren meter a uno. Bueno, no, ya a Messi tiene edad para jugar, pero ya él por su terquedad, por su prepotencia, no dura en ningún equipo. Apenas jugado 20 minutos en el equipo de Estados Unidos y tenía 6 meses sin patear un balón a nivel oficial. 6 meses. Hombre, quédese ahí y entra a los 15 minutos del último tiempo. O que lo pongan y lo cambien, porque ahí está ese pelado. Es que los contratistas, los que hacen ese espectáculo, ellos piden, los jugadores exigen, así es la palabra, exigen que los jugadores importantes estén, sí, porque son los que van a vender. Los que venden pero por eso es que ellos lo pueden alternar. Así pasó con Messi, así pasó con porque Juan Fernando Quintero tampoco no es ningún pintado en la pared. Es bueno, pero bueno, hay que cambiar concepto. En el mundial hay que cambiar concepto. Nos vamos. Bueno, nos metimos ya
en camisa de 11 varas del fútbol. Bueno, que uno conoce de fútbol, pero ya ahí Es que nosotros, nos cogen a nosotros y nos cachetean la gente que sabe de pero fútbol. por eso, porque no es ningún misterio lo que nosotros estamos hablando. Eso Total, lo está es diciendo la voz populi, es lo que está diciendo todo el mundo entero. es lo que está diciendo el pueblo. Sí, pues, Entonces no puedes entrar a descabezar, no, que ya. decía nuestro querido Edgar Perea, la voz del pueblo es la voz de Dios. Claro, claro, y anda a entrar a descabezar, no, que hay que echar, No, que hay que echar al arquero, que el arquero hay que cambiarlo. Nos vamos. Nos vamos. Gracias a la gente que se conectó. Vamos a reestructurar para que sea un día exacto hacer este programa, porque a veces la gente dice, bueno, pues estos manes aparecen hoy, aparecen mañana, entro los jueves, no los veo, después los veo los viernes, después los veo el sábado. Entonces vamos a considerar un día especial. Vamos a hacer un juramento de Semana Santa. Vamos a estipular un día. Bueno, pero este Jueves Santo no vamos a hacer. No. Nos vemos después de la Semana Santa. De la Semana Mayor. La Semana Santa. Sí, señor. Bendiciones para todos y feliz fin de semana. Amén. Bye, bye.